Muy buenas noches con todos. Bienvenidos nuevamente a los eventos de posgrado Cayetano. El día de hoy nos acompaña la doctora Grace Pardo para poder presentarnos y compartir su experiencia y conocimiento de este masterclass, cómo las experiencias tempranas moldean el neurodesarrollo. Este masterclass está organizado por el Diplomado de Especialización en Detección y Evaluación de Trastornos del Neurodesarrollo. Nuestra expositora es neurocientífica con doctorado y maestría en fisiología por la Universidad Federal de Río Grande do Sul de Brasil y formación en psicología educativa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ella lidera la línea de investigación sobre el apego madre-infante en el e-Laboratory on Morphodynamic Neuroscience and Behavior de la UNESCO Unitwins CSDC y co-coordina la Red Latinoamericana del Cerebro Cuidador y es revisora por pares de artículos científicos para revistas internacionales como Psychology and Behavior, Brain and Behavior y Development Psychology, Scientific Reports, Results and Advice. Le damos la bienvenida a la doctora Grace y agradecemos su presencia como la de todos los asistentes. Muchas gracias, doctora. Gracias por la presentación. Buenas noches con todos. Un placer estar eh, compartiendo aquí con ustedes, con todos los interesados. Les agradezco que hayan podido hacer un esfuerzo para venir y esperemos que sea interesante para todos ustedes lo que vamos a presentar ahora. ¿Me escuchan bien? Solo para tener un feedback. ¿Me Sí, escuchan doctora, bien? bastante Ok, bien. perfecto. Voy a marcar el tiempo. Bien. eh, La clase titula Cómo las experiencias tempranas moldean el desarrollo. ¿Por qué serían importantes las experiencias tempranas? Entre em, em, varias explicaciones, uno de ellos es porque el sistema nervioso dura bastante tiempo en desarrollarse. El sistema nervioso del ser humano, así como de todos los mamíferos, es prolongado y existen ventanas de tiempo en el desarrollo en que las formas o los procesos de su formación son más exacerbados, llamados esos de periodos sensibles. Ahora, la importancia de las experiencias tempranas es que en psicología la pregunta abierta siempre es cómo los cambios durante la infancia o en la adolescencia, por ejemplo, pueden estar asociados con cambios a nivel cognitivo, con fenotipos bien específicos o incluso trastornos durante el periodo adulto, cómo estas experiencias pueden haber moldeado trayectorias tan distintas. Entonces, eso es uno de los intereses de poder estudiar qué ocurre durante el desarrollo del cerebro en el periodo temprano y de qué forma, qué elementos, qué aspectos de las experiencias son capaces de moldear y mediante qué procesos. Y durante esos periodos, precisamente, el ambiente ejerce una influencia bastante grande. Entonces, esa va a ser la consigna de toda esta presentación, de enfocar de cómo en periodos específicos en que los cambios que moldean el cerebro son influenciados por experiencias específicas, sea prenatales como postnatales, principalmente en el periodo postnatal. Entonces, solo para recapitular, el, el- el sistema nervioso comienza a formarse bien temprano en la gestación, 22-24 días después de la fertilización, y que luego de la conformación de un tubo, comienza dentro del lumen de ese tubo a producirse una gran cantidad de células, una gran proliferación de células, y que esas progresivamente van a ir especificándose, van a ir diferenciándose hasta convertirse en neuronas. Y esas neuronas, así como ustedes ven acá, se convierten con esas características bien después de que se han establecido en sus lugares apropiados. Y en algunas regiones
de las cortezas asociativas, por ejemplo, todo ese proceso sucede en el periodo postnatal. Entonces, todos esos procesos es determinado por genes, es un proceso orquestado que va en secuencia de manera dinámica para ir formando todas las estructuras que conocemos, el recién nacido nace, eh, todas las estructuras cerebrales. Y específicamente la corteza cerebral va a ir organizándose eh, luego de que nacen, se generan nuevas neuronas, estas se van diferenciando y van a ir migrando también por procesos bien orquestados. Si hacemos una analogía con nuestro día a día, sería como un albañil que construye una pared. Las neuronas que van naciendo primero van migrando para formar las capas más profundas de la corteza, las que nacen enseguida van a ir colocándose sobre ellas y así sucesivamente, de modo que las últimas de las capas de las cortezas son las que nacen después, tardíamente. Entonces, cuando el bebé nace, ya nace con todas las cortezas de esta forma estructuradas. Lo que va a suceder después son reorganizaciones de ellas y cambios bien específicos en la morfología de esas neuronas. Entonces, para hacer un resumen de toda esta parte, las estructuras grandes del sistema nervioso, que ya están bien definidas al momento del nacimiento, comienzan a formarse desde la formación de un tubo y por procesos que ocurren en ventanas temporales. Por ejemplo, luego de la formación del tubo, el nacimiento de nuevas células tiene lugar desde la cuarta semana hasta la 20, más o menos. Estas barras en colores, los colores más intensos suponen que ese evento, ese proceso es mayor en esos intervalos. Y también neurogénesis, o el nacimiento de nuevas células, nuevas neuronas, sucede también después en algunas regiones, después del nacimiento, inclusive ahora en nuestro cerebro adulto, como por ejemplo el bulbo olfatorio o el hipocampo, aún se generan nuevas células. Posteriormente, otro tipo de células neuronales también cerebrales nacen, como las glías, y vean ustedes que luego del nacimiento otros procesos tienen lugar, como es la migración de células a sus lugares apropiados. Y paralelamente aparecen otros procesos que van a remodelar esas células que han alcanzado sus lugares y están estableciendo conexiones con otras por procesos de poda, de apoptosis. Y otros procesos que siguen más allá del nacimiento, como son la formación de sinapsis o la formación de mielina, que se llama mielinización, pero siguen incluso más allá de la adolescencia, bien entrada a la adultez. Entonces, la mayoría de los procesos que forman el sistema nervioso como estructura suceden en el periodo temprano. Aquellos procesos que van a remodelar y que esos procesos son dependientes de la experiencia y de los estímulos que provee el ambiente van a ocurrir principalmente en el periodo postnatal en ventanas temporales llamadas periodos sensibles o críticos. Entonces, algunos errores de algunos de estos procesos, por ejemplo, como la migración, pueden tener lugar eh, y que se pueden observar al momento del nacimiento, que pueden algunos ser compatibles con la vida y otros no. Y quién sabe, algunos también están relacionados con trastornos del neurodesarrollo. Y durante el proceso de gestación, precisamente en la formación de estas capas corticales y en todos los otros procesos, en los periodos en que más sucede esto, en que están sucediendo al máximo, también son sensibles a diferentes cambios que pueden ocurrir en el microambiente donde está creciendo el bebé, que es el vientre materno. Hace poco fue todo un problema, por ejemplo, con las infecciones de las mamás gestantes en las selvas, principalmente en Brasil, con infecciones del mosquito que portaba el Zika. Entonces, las mamás gestantes que eran picadas por el mosquito era capaz de atravesar, perdón, el virus del Zika era capaz de atravesar la placenta y directamente al bebé y era capaz de
interferir con todos los procesos de formación de las estructuras grandes del sistema nervioso, y muchos de ellos manifestándose con malformaciones de la corteza, ¿eh? Y algunos de ellos son algunos más severos que otros, manifestando microcefalia, por ejemplo, o con atrofias también del cerebro posterior. Entonces, existen factores diversos que durante los periodos del desarrollo en que estos procesos ocurren de manera más intensa son susceptibles a ser modificados y cambian por completo la trayectoria. Por ejemplo, durante las primeras 20 semanas de vida de gestación, la alimentación es clave. Los nutrientes que va a necesitar para construir, para todos estos procesos, son claves. Entonces, la sobrealimentación o malnutrición materna puede ser un factor de riesgo. Así también infecciones directas hacia el cerebro fetal, como vimos en el caso del Zika, otras infecciones que la propia madre puede tener, principalmente durante la semana 2 y 20, y la respuesta inmune a esa infección puede no ser compatible con los procesos que tienen lugar del desarrollo cerebral. También las exposiciones a sustancias tóxicas, principalmente en dos periodos, la semana 12 y 20, la 24-32, y el estrés materno durante el último trimestre. Entonces, todos estos cambios del desarrollo se pueden observar morfológicamente. El bebé ya nace con una estructura muy próxima, con todas las estructuras completas de lo que puede ser un cerebro adulto. Pero a lo largo de los primeros años va cambiando de manera bien acelerada, y los cambios principales se ven en los grosores que tienen, por ejemplo, la sustancia gris, la sustancia blanca, y cómo van organizándose estas capas, principalmente la sustancia gris. Ustedes pueden ver que después hasta el nacimiento hay un incremento en los cambios en la corteza, perdón, en la sustancia gris de la corteza, y que luego se acelera los 2 primeros años y se mantiene más o menos estable a lo largo de los próximos 10-20 años. Y también lo mismo sucede con la sustancia blanca, que lleva en cuenta los procesos de mielinización que tienen lugar en el sistema del desarrollo. Mientras que otras regiones o otros factores ganan su máximo desarrollo los 2-3 primeros años y se mantienen estables a lo largo de los siguientes años. Entonces, si las estructuras grandes ya están completas, hemos visto que hay cambios sutiles que van dando forma, va ganando peso el cerebro, que la espesura, el grosor de las capas va cambiando de manera dinámica, la mielinización, en otras palabras, va ganando de densidad. Entonces, si nosotros observamos a nivel microscópico, vamos a ver que estas neuronas que han formado las capas de la corteza se han organizado, han migrado formando las capas. Inicialmente no tienen em, una complejidad morfológica tan grande. Tienen una dendrita apical y pocas basales, por ejemplo. Sin embargo, vemos que a lo largo de los meses, durante los 2 primeros años, hay un cambio enorme en estas características morfológicas de las neuronas. Eso supone que ganan ramificaciones dendríticas, ganan conexiones sinápticas, ganan sus axones mielinización, y todo ello supone mayor espacio en el lugar donde están colocados. Entonces, eso supone cambios en el grosor eh, de la, eh, de las capas corticales, principalmente de la sustancia gris. Entonces, estos cambios todos estos cambios que suceden, tanto a nivel morfológico, que estos también luego se traducen en los cambios funcionales, cada vez más los circuitos del que forman parte todas estas estructuras se vuelven más eficientes, algunas se limitan, algunas pocas, y se restringen o eliminan el resto. Todos esos procesos son plasticidad. A todos ellos esos cambios que suceden, se llaman plasticidad. Entonces, en neuroplasticidad supone
que estos cambios van a suceder a nivel de genes, ¿sí? A nivel de genes que van a permitir a las neuronas expresar más o menos receptores, por ejemplo, de glutamato, para establecer conexiones sinápticas con otras neuronas con las que se están conectando de manera frecuente, o reducir, en su caso, con aquellas que no se conectan, o en su caso solo para establecer nuevas conexiones sinápticas. Suponen genes que luego van a señalizar a la neurona produciendo más de estos receptores para comunicarse. Entonces la plasticidad también se manifiesta a ese nivel, a nivel de expresión de genes. Otro es que necesitan factores de crecimiento de estas dendritas, estos axones, y crecen por señalizaciones. Señalizaciones que van a estar presentes en determinados momentos, se reducen o incrementan, y ello también supone un factor o un mecanismo de plasticidad. Uno de ellos, por ejemplo, es el BDNF. Y, como les comentaba, también la plasticidad es fortalecimiento de las conexiones sinápticas. Pueden debilitarse, pueden fortalecerse y, además, la formación de nuevas neuronas. Eso también es un mecanismo de neuroplasticidad, así como la mielinización. Una vez que las neuronas ganan sus lugares, se remodelan, establecen conexiones con otras, entonces aparece otro proceso que va a afinar las conexiones. Y ese afinamiento supone ganar una función más rápida en su comunicación, en la transmisión del impulso nervioso. Ese proceso de mielinización también es un proceso de neuroplasticidad, que es uno, de hecho, dicho sea de paso, es un proceso que demora bastante tiempo, que luego vamos a ver que es un proceso jerárquicamente organizado y que toma tiempo. A los 25 o 26 años termina de milinizarse, por ejemplo, las regiones frontales. Y otro es el remodelamiento dendrítico. Eh, las dendritas que crecen más o menos son espacios o puntos de conexión con otras neuronas, puntos donde potenciales sinapsis se van a establecer. Entonces pueden crecer como desaparecer, pueden aparecer dentro de las dendritas, pueden aparecer em, pequeños puntitos de dendritas o pequeñas estructuras dendríticas llamadas espinas, como ustedes pueden ver acá. Una analogía con el tallo de una rosa con espinas, exactamente igual, pero esos espinas, esos botones de espinas, suponen que en ese punto van a establecer nuevas conexiones sinápticas, además de toda la extensión dendrítica. Además de esto, los cambios a nivel a nivel eh, de genes, a nivel de las funciones, de las estructuras, también supone cambios que podemos ver a nivel comportamental. Les comentaba de los procesos, uno de los procesos de mielinización que toma bastante tiempo, es el que toma más tiempo en realidad, hasta donde se sabe, que supone envolver de una proteína lipídica a la membrana del axón. Todo el axón le va a envolver, le va a proteger, y eso funcionalmente le va a dar un superpoder a la neurona de transmitir su impulso nervioso mucho más rápido que cuando no tenía mielina. Entonces ese proceso de mielinización toma tiempo. Primero se mielinizan las regiones sensoriomotoras y, por ejemplo, aquí ustedes van a ver todas las regiones en azul, significa que se están mielinizando. Y vemos una línea de tiempo que es la edad de las personas en el que está ocurriendo estos procesos. Entonces, en azul significa que ya se están mielinizando. Vean ustedes que las regiones ventrales se mielinizan antes, luego algunas regiones parietales, las occipitales, y luego progresivamente, que suponen áreas asociativas, y luego progresivamente va ganando mielinización de las regiones frontales. Y termina mielinizándose las regiones frontales y todas las áreas asociativas posteriores. Entonces, todo ese tiempo de mielinización em, es demorado, como les decía. Entonces, considerando, por ejemplo, este indicador, este factor de neuroplasticidad, significa que el cerebro termina de madurar, al menos en términos de mielinización, alrededor de los 20, 22 años. ¿Eh? Muy bien.
Entonces, dentro de esos procesos de mielinización, existen algunos otros internos que van a ir configurando el desarrollo. No se ve aquí para mí, pero aquí en el eje X tenemos la edad del infante, la niñez más temprana, la intermedia, tardía, adolescente y adulto. Por ejemplo, el engrosamiento y todos los otros procesos, como van desarrollándose toda la corteza cerebral, también ocurre de manera jerárquica. Primero aparecen o primero maduran en todos estos parámetros las regiones sensoriomotoras, todas las que están en amarillo, ¿eh? En las regiones occipitales, las regiones parietales, algunas temporales. Y a las otras regiones asociativas son aquellas en morado. Esas toman más tiempo. Por ejemplo, este es un indicador de cómo va em, ajustándose el engrosamiento de las capas corticales. El mayor proceso de engrosamiento ocurre durante la infancia para la niñez temprana y mediana, para las regiones sensoriomotoras y que luego decae ese proceso, esos cambios a nivel del engrosamiento de la corteza. Sin embargo, para las regiones asociativas, este proceso ocurre principalmente en la pubertad, en la adolescencia y va hasta la adultez. Otro que sigue un proceso semejante en tandas, se podría decir, es la maduración de las interneuronas o la maduración de las neuronas GABAérgicas, aquellas que producen GABA como neurotransmisor y cuya función es inhibir la actividad en curso de las neuronas o reducir la probabilidad de que dispare o continúe comunicando. Entonces, esto ocurre en varios procesos, bien al inicio, en la infancia, y luego durante el periodo adolescente hay un proceso de maduración de este tipo de neuronas. Entonces, ocurren de manera jerárquica. Las áreas sensoriomotoras son las primeras en tener todos estos procesos de plasticidad alta y luego, tardíamente, las regiones asociativas. Eso supone de que esas regiones asociativas toman más tiempo en madurar, así como vimos que toma más tiempo en mielinizarse también. Entonces, hablando del GABA, el GABA, dentro de los procesos de nacimiento de células que luego migran para formar las capas, las primeras neuronas en migrar, en ganar las capas corticales, son las neuronas excitatorias, aquellas que van a liberar glutamato como su neurotransmisor principal. Son aquellas también que se van a conectar de manera más distante, son neuronas de proyección, a diferentes regiones. Entonces, una vez que se forman estas, recién nacen las neuronas que liberan GABA y nacen de una región distinta. Entonces, cuando se colocan, significa que se integran a un circuito y van a cumplir una función que luego va a determinar lo que comúnmente llaman el balance excitatorio inhibitorio. Entonces, se cree que cuando se rompe ese balance puede primar tanto la excitación, por ejemplo, potencialmente siendo focos de actividad aberrante, como puede suceder en la epilepsia, por ejemplo. Puede ganar una inhibición exacerbada que da lugar a un circuito también que no funciona bien. Entonces, ese balance excitatorio inhibitorio también va a ser clave para los periodos sensibles. En el estudio del desarrollo del sistema nervioso, se considera que los periodos sensibles, les había dicho, son periodos de máxima plasticidad cerebral, donde la plasticidad se incrementa más y que esas plasticidades son dependientes de la experiencia, donde todos esos procesos que hemos visto ocurren de manera más intensa en respuesta a ciertos estímulos del ambiente, en esas ventanas temporales. Entonces, es importante saber qué inicia o qué factores hacen que dispare el inicio de esa plasticidad exacerbada y qué hace luego que frene, que sería el inicio y el término de periodos sensibles o de periodos críticos. Entonces, uno de los factores es
el que el GABA se va tornando inhibitorio. Ahora, em, el GABA inicialmente es excitatorio, no es inhibitorio en muchas regiones en desarrollo, y que su acción inhibitoria es la que abre los periodos sensibles. Dicho sea de paso, no todas las regiones pasan por periodos sensibles, algunas pasan, algunas no. Y aquí estamos hablando de aquellos que se sabe que pasan por periodos sensibles. Entonces el desarrollo GABAérgico puede aperturar, mientras que el periodo sensible, mientras que las posiciones que promueven el desarrollo del GABA de manera anticipada también pueden anticipar el inicio de esos periodos sensibles, así como aquellos que limitan el desarrollo del GABA pueden también anticipar o prolongar su inicio. Por otro lado, el que frena los periodos sensibles se cree que son el inicio de la mielinización de las neuronas, que se supone que el circuito ya es menos plástico de cambiar y progresivamente está siendo mielinizado, gana más estabilidad. Entonces, ese indicador también es considerado para estimar el término del periodo sensible. Entonces, exposiciones durante el desarrollo prenatal que van a tener efectos en el desarrollo postnatal, que van a promover la mielinización, pueden anticipar su cierre, como aquellos que limitan la mielinización pueden prolongar su cierre. Entonces vamos a ver algunos de estos factores prenatales que tienen efectos en el periodo postnatal durante esas ventanas de alta plasticidad. Una de ellas, voy a ver ahora las secuencias de sustancias psicoactivas, como por ejemplo alcohol y otras drogas. Este es un periodo en que inicia y termina y tiene su periodo sensible o crítico de manera típica. Sin embargo, la exposición a alcohol, que tiene efectos sobre la maduración de neuronas GABAérgicas, que limita que se desarrollen de manera adecuada, en el periodo postnatal, cuando aparecen los periodos sensibles, cuando este se demora, también prolonga la duración de este, porque también interfiere con los procesos de mielinización. Ese mismo efecto se cree que tiene también la exposición durante la gestación a la cocaína. Por otro lado, la nicotina tiene un efecto más bien en las actividades, en las acciones del glutamato, y que más bien potencia la acción GABAérgica en la falta de las conexiones glutamatérgicas, de modo que anticipa la apertura del periodo sensible, pero prolonga también su duración. Del cannabis no se sabe mucho para su finalización, para su inicio, pero para el cierre se sabe que interfiere, por ejemplo, con los procesos de mielinización y acelera la mielinización de circuitos, de modo que puede anticipar el cierre de periodos sensibles. Así también algunos metales pesados pueden tener, que se exponen durante el periodo prenatal, pueden tener efectos en el periodo postnatal, como el plomo, por ejemplo, que tiene efectos tanto anticipando como prolongando el efecto, sugiere que las, las, las maduraciones de las neuronas GABAérgicas son afectadas por esa exposición, así como estructuralmente tanto la formación de mielina, la mielinización, como una desmielinización, que también es un proceso plástico. El cambio del cadmio no se sabe muy bien a su final, pero se sabe que también interfiere en la maduración de neuronas GABAérgicas, prolongando la apertura de periodos sensibles. Y del mercurio también se sabe que altera la configuración de circuitos inhibitorios GABAérgicos, así como también, al igual que el plomo, interfiere con la estructura misma de la formación de mielina. Y el arsénico, que no se sabe muy bien cuál es el efecto, pero por trabajos con modelos animales se sabe también que los cambios estructurales van tanto en la formación de neuronas GABAérgicas como en la mielinización, los procesos que forman parte de este. También los
factores como la nutrición en el desarrollo prenatal pueden tener implicancias para el desarrollo postnatal, como una malnutrición, por ejemplo, que pueden anticipar la apertura de periodos sensibles y prolongarlos también, y la deficiencia de yodo, perdón, de hierro puede tener también el mismo efecto. Entonces, esos periodos sensibles de mayor plasticidad suponen grandes cambios en respuesta al ambiente. Algunos de ellos son a estímulos bien específicos, como por ejemplo la visión a los fotones de luz en específico, o eh, a patrones o formas bien específicas que va a echar a andar la circuitería de la visión y también la dominancia para los campos visuales específicos en cada corteza. También la audición, ciertos elementos fonéticos que necesita para el lenguaje o elementos de decodificación como en el lenguaje de señas, por ejemplo, para el lenguaje. Entonces, esos elementos tienen lugar en estas ventanas temporales que ustedes ven aquí, más como unos cerros protuberantes, el pico en el que responde más los circuitos diversos y que va a dar lugar a funciones específicas relacionadas al lenguaje o funciones específicas al desarrollo sensoriomotor. Pero hay otros procesos y otras regiones que suponen aquellas áreas asociativas principalmente en el que esos periodos están mucho tiempo abiertos, en el que la interacción con el ambiente también es más prolongada. Y eso supone más las experiencias individuales que puede tener cada uno y que va a ir formándose las funciones cognitivas superiores, las funciones socioemocionales, afectivas, mediante ese tipo de interacción, que suponen también periodos de tiempo prolongados. Entonces, en cada periodo, en cada proceso del desarrollo, existen el nicho de donde vienen las fuentes de estimulación del ambiente que va a hacer posible estos cambios, esta plasticidad en el cerebro. En el medio, durante el desarrollo prenatal, ciertamente es el medio intrauterino. En el desarrollo postnatal es la interacción con nuestros primeros cuidadores. Luego viene todo el espacio siguiente. Si seguimos eh, el modelo bioecológico de Uri Brenner, podríamos tener círculos concéntricos en el que cada ambiente interviene en todos estos procesos. Entonces, cada uno de estos, la interacción con nuestros pares, la interacción con nuestros vecinos, etcétera, todos los cambios que pueden, eh, todos los cambios en nuestra sociedad que pueden interferir sobre todos ellos, va a impactar en todos estos factores. Ahora, existen procesos, perdón, existen procesos que en el ambiente que estamos aprendiendo ahora, de que no se sabía antes. Por ejemplo, durante el COVID que hemos pasado, existieron medidas de confinamiento más severos en uno que otros países que otros, y que este estudio muestra en un grupo bien grande de niños primero y que luego se tomaron después de la pandemia, con estudios de neuroimágenes, de las trayectorias del desarrollo. Estas son medidas en cómo van cambiando el engrosamiento de la corteza. Entonces, eh, eso es estas son las imágenes representativas de todas las áreas corticales que muestran más cambios en ese grosor cortical en las chicas y los puntos coloreados aquí que muestran más cambios en el grosor de la corteza en los chicos. Entonces, si marcamos la línea cero como una línea, digamos, de desarrollo, de trayectoria normal de maduración, de cómo el grosor cortical va cambiando como parte de la maduración, sería el punto cero. Lo que vemos es que en los hombres esto ocurre o ha ocurrido de manera acelerada en un equivalente de 1,4 años. Se ha acelerado esos cambios que se esperaban aquí en cero. Y en las mujeres ha ocurrido en 4,2 años. Todas estas regiones que ven coloreados en las mujeres son los que cambian más.
sea, hay un mayor cambio acelerado que ha ocurrido en las chicas que en los chicos. Entonces se cree que todas estas regiones están marcadas aquí, involucradas en los procesamientos emocionales, en la expresión de rostros, por ejemplo, en la empatía, etcétera, etcétera, y que suponen que tal vez el desarrollo de las chicas anticipadamente em, ha ido eh, preparando el circuito, esos son cambios plásticos, preparando el circuito para una condición donde no existe esa interacción con los pares del cual se cree dependen más las chicas para organizar una función socioemocional de esas edades, mientras que los hombres adquieren esas experiencias interactuando de manera física, cambio las mujeres no. Es un trabajo, este es un trabajo del año 2024 y que confirma también estudios previos, dos estudios previos mostrando de cómo la maduración principalmente de la corteza prefrontal se anticipa o se ha anticipado en las condiciones de confinamiento que hemos pasado. Ciertamente hay muchas limitaciones para discutir, pero este es un trabajo que muestra que durante la adolescencia hay una gran sensibilidad para la falta de ciertas experiencias, principalmente sociales, emocionales, de interacción con los pares, y en el que las mujeres son las más sensibles y que tiene implicancias ciertamente para la salud mental, principalmente de ellas. Y también los cambios plásticos suceden a nivel funcional, en otras regiones, no necesariamente corticales, como la amígdala. La amígdala es una región en el que es una especie de señalizador de alarma de que hay un peligro aquí, esto es aversivo, etcétera, etcétera, que señaliza y que permite actuar en consecuencia o procesar un determinado estímulo con un valor determinado, con una valencia. Entonces, este es un experimento de niños y luego adolescentes y adultos, en la edad en el eje X, y vemos cómo se activa la amígdala, esos son estudios de neuroimagen, ante la presencia en una pantalla de computador para rostros expresando miedo. Nosotros somos bien visuales, entonces mostramos rápidamente empatía o identificamos expresiones y podemos incluso imitar esas expresiones, sentir, interiorizar esas emociones que estamos viendo. Entonces, eh, las personas que son testadas aquí le están midiendo la actividad en el cerebro, el foco es la amígdala, y ven que cuando están viendo caras que expresan miedo, la amígdala se activa, estos puntitos son individuos que están mostrando la activación de la amígdala, y vean ustedes que em, hay una progresiva reducción en esa actividad conforme pasa la edad, que en el periodo de la niñez, los primeros de 5 a 10 años es donde más se activa la amígdala y que luego va reduciéndose. Eso supone también un cambio plástico. Ahora, la amígdala se conecta con el prefrontal. Es un sistema de inhibición que conforme se va entrenando el prefrontal a aprender sobre la amígdala, va ganando también una mayor actividad sobre los mismos estímulos. Entonces ya no identifica como aversivo, posiblemente, pero atenúa la exacerbación de la amígdala para el mismo estímulo. Entonces hay una conexión amígdala prefrontal que se estima que se desarrolla como circuito y que va mediando los procesos afectivos, socioemocionales de todos nosotros. Entonces, durante los primeros 10 años, la amígdala está más activada. Este punto cero significa que el punto en el que ambas regiones están activas al mismo nivel, pero si es positivo de cero, significa que la amígdala tiene mayor activación que el prefrontal, que es toda la banda en azul. Entonces, los 10 años, la amígdala predomina, pero conforme va progresando la edad, hay una mayor activación del prefrontal sobre la amígdala. Como el prefrontal va tomando control de la activación de la amígdala. Ese es un circuito.
Ahora, esa exacerbación de la amígdala que veíamos para los estímulos mostrando caras también puede ser modulado por un factor específico que es la madre o los cuidadores con quienes han establecido apego. Sin presencia de la madre, la actividad esperada de la amígdala es sobreexacerbada a los estímulos expresando miedo. Sin embargo, cuando la prueba es hecha en presencia de la madre, se reduce por completo, lo cual supone un factor importante en moldear ese tipo de estímulo por el papel que cumple la mamá en esa edad, en la niñez. Y, curiosamente, este proceso de desarrollo también sufre cambios plásticos en presencia o ausencia de lo que supone esta interacción con la madre. Estos son los niños normales que muestran una actividad exacerbada de la amígdala y menos del prefrontal, es esperado, pero en el adolescente ya hay una activación mayor del prefrontal sobre la amígdala, de modo que la señal va hacia abajo. Sin embargo, en niños que pasan por procesos de institucionalización, donde la relación madre-infante pudo no haber sido adecuada, esa conexión se anticipa. Esa predominancia de la actividad del prefrontal sobre la amígdala se anticipa, semejante al adolescente, por ejemplo, cual supone que estos periodos o estos circuitos, al ser plásticos, se adaptan o son procesos adaptativos para nichos específicos del desarrollo. En ese contexto les sirve al sistema nervioso adaptarse de esta forma de manera rápida. Claro, con consecuencias favorables o desfavorables para el funcionamiento del individuo. Al final, entonces, algunas lecciones que hemos aprendido sobre la función de la mamá en estos procesos del desarrollo, que también se basa en mi línea de investigación, parte de entender el apego como una función que comparten todos los individuos con crías que nacen inmaduras, que así como los humanos son especies que dependemos del cuidado de un adulto para sobrevivir durante nuestros primeros años, incluso algunos hasta muy entrada la adultez. Em, Sin embargo, en los modelos animales esto es mucho más fácil de rastrear, de identificar y pueden mostrar comportamientos de apego llamados de aproximación o de preferencia. Entonces, en eso se basa este modelo, por ejemplo. Em, como las ratitas nacen, son inmaduras, nacen sin pelo, nacen sordas, ciegas, pero tienen un buen olfato y eso es suficiente para aprender sobre las características de la madre, sobre el olor del nido y aproximarse y mantenerse cerca de la madre todo el tiempo posible. Entonces se supone que esta aproximación o la identificación de la madre a través de su olor lo aprenden en interacción con ella. Se presume mediante procesos asociativos, en que la mamá prodiga con estímulos que son recompensantes para el bebé y que el olor luego se torna un elemento al cual el bebé se aproxima y prefiere. Entonces, considerando que eso era así, hay un grupo de Regina Sullivan de la Universidad de Nueva York que hace más de 40 años estableció este modelo, entonces saca al bebé del nido, entonces vamos a condicionar, asumiendo que es el mismo principio con el que aprende el olor de la mamá. Entonces, cualquier olor debería ser capaz de aprender. Digamos, le ponemos un olor de menta y, como un estímulo incondicionado, le damos pinceladas en el rostro que simula la lamida que recibe la mamá. Ese procedimiento resulta en una preferencia. Y si ejemplo, le ponemos al bebé a un laberinto de dos opciones, en el que de un lado se encuentre el olor condicionado de menta y en el otro un olor neutro, por ejemplo, la viruta limpia, el bebé va a preferir ir acá. Y eso es lo que sucede cuando se hace este condicionamiento en los bebés con 6 días de edad. Pero no sucede lo mismo cuando se hace el día 12 postnatal, el día 20 postnatal, que son más grandes, que son más activos los bebés.
Lo paradójico es que este aprendizaje también ocurre de la misma forma de preferencia cuando el bebé es condicionado a un olor con estímulos que son nocivos para el bebé, como por ejemplo un pinchazo en la cola, un shock eléctrico en las patitas asociado con el olor. El bebé prefiere ir a ese olor, lo cual no sucede el día 12, no sucede el día 20, porque ahora muestra una aversión. Entonces, en este periodo, antes del día 10, sucede un proceso que independientemente de los estímulos, sean nocivos o no nocivos, el bebé aprende una preferencia olfativa. Garantiza su apego, su aproximación a su mamá, independiente del tipo de cuidado que pueda recibir. Si ustedes vienen de la clínica, probablemente puedan identificar algunas cosas, la psicología clínica me refiero, con el apego que puede establecer el infante. El apego se forma sí o sí, es inevitable, independiente del cuidado que se pueda recibir. En fin, ahora, el papel de la mamá, una vez formado el apego, va más allá inclusive de ese periodo sensible que se considera el periodo en el que el bebé aprende las características de su madre guiada por olor, es el periodo sensible. Porque en un momento del desarrollo específico en esa ventana ocurren todos estos cambios. Después de ese periodo, ya no sucede. Sin embargo, si este condicionamiento olor shock lo hacemos en presencia de la mamá, aún en el periodo postsensible, el bebé es capaz de mostrar preferencia, lo que sugiere que la presencia de la mamá en este periodo de edad de transición aún tiene un poder para atenuar la respuesta estresora que puede tener el bebé para ese shock eléctrico y facilitar el aprendizaje de apego hacia él, lo cual ya no es posible cuando el bebé está próximo al destete, y ocurre a los 20-22 días de edad. Y estos cambios comportamentales se ven acompañados en estos animales por cambios fisiológicos, como por ejemplo la liberación de hormona del estrés. Cuando está solo el bebé, esta barra blanca, recibiendo el shock eléctrico bajo el olor, el bebé tiene un incremento bien grande de su hormona del estrés. Pero cuando recibe el mismo shock, cuando está con la mamá, esto se reduce casi a la mitad. ¿Eh? Y también durante la presencia de la mamá, la activación de la amígdala está bien atenuada. Pero cuando está solo el bebé recibiendo el shock, la activación de la amígdala es bastante alta, lo que supone que la activación del sistema del estrés, del sistema de respuesta al estrés, puede activar circuitos de alarma como la amígdala y que pueden facilitar más bien la aversión al olor y no la preferencia. Entonces, una cosa así sucede en los humanos también. Los niños, por ejemplo, esto es un experimento en niños en que les pone a un estrés social de tener que hablar frente a un público que no conocen. Entonces, el punto cero es cuando inicia el experimento y tienen dos grupos, los niños que están acompañados de sus padres o los niños que están acompañados por un extraño. Entonces, los niños, el nivel de cortisol se dispara cuando están con un extraño y luego tienen la curva normal de respuesta al estrés. Pero los que están con los padres tienen una respuesta bien atenuada. Este es el cortisol que le toman en la saliva a los niños. Entonces, en los niños, el cuidador tiene una respuesta o tiene un rol de atenuar la respuesta del estrés. Sin embargo, en los adolescentes eso no sucede. En los adolescentes, esta es la respuesta con el extraño. Sin embargo, cuando están los acompañados por su papá, tienen un incremento aún mayor y continúan con su curva de estimada típica del hormona, ¿eh? Entonces, en el periodo de la infancia también tiene ese efecto el cuidador, perdón, en la niñez, ya no más en la adolescencia. Ahora, semejante o inspirado en los trabajos de Regina Sullivan que les mostré de condicionar con un estímulo aversivo la presencia o ausencia de la mamá y cómo respondían, si con preferencia o aversión, hicieron un experimento, este es Nim Tottenham junto con Sullivan, Nim Tottenham es de la Universidad de Columbia, Nueva York también, en el que
A los niños de 3 a 5 años le pusieron en una pantalla de computadora a aprender a identificar em, estas figuras geométricas, estas figuras geométricas asociados con un estímulo aversivo, que ciertamente no era shock, era un olor chirriante así tipo metálico, que era aversivo para ellos. Entonces tenían dos grupos, los grupos que estaban durante el condicionamiento junto con el papá o la mamá que estaba haciendo otras cosas y otros que no tenían. Y luego el test consistía en escoger en dos opciones también una puerta que tenían que abrir que tenía el estímulo condicionado, que era la forma geométrica, y el estímulo que no fue condicionado, pero que ambas puertas tenían los mismos premios. Entonces, los chicos, los niños tenían que preferir a dónde, qué puerta abrir. Entonces, aquellos que fueron condicionados solos prefieren no abrir aquello que fue asociado con shock, que es esto de acá. Sin embargo, los que fueron condicionados con la presencia de los papás, a pesar de que ese estímulo era aversivo, prefieren ese estímulo, abrir esa puerta con ese estímulo. Lo que sugiere que los papás están moldeando esas preferencias de las señales independientes si esta es gratificante o aversivo. Y que esas preferencias van asociadas también con la función que tiene el cuidador en reducir o atenuar los niveles de la hormona del estrés en los niños. Entonces, los trabajos con animales pueden dar muchos insights para poder hacer exploraciones en los humanos. De hecho, esa es una de las guías nuestras, de nuestro grupo, que hemos ido explorando la alteración de la mamá con el infante durante los periodos sensibles del apego y que cuando nosotros alteramos esa relación reduciendo el material para anidar, que simularía un entorno empobrecido, pero la mamá no tiene muchos recursos para construir su nido. En esas condiciones, intenta cuidar y en esa reorganización de su comportamiento, eh, hace muchas transiciones y su comportamiento se torna bien fragmentado e impredecible para los bebés, con consecuencias para el desarrollo temprano, como el atraso, por ejemplo, en la abertura de ojos en dos cepas diferentes de ratones, que se atrasan más o menos en un día y medio en abrir. Así también, ya no ratones, ahora en ratas, esos son los modelos, que también aparecen alteradas las respuestas de separación emocional. Nosotros medimos las vocalizaciones de los bebés y que vemos que aún en la presencia de la mamá, ellos continúan vocalizando. La presencia de la mamá debería atenuar las llamadas de separación que inicialmente muestran, pero los bebés que pasan por estas condiciones de alteración de la relación madre-infante aún continúan llamando después, y aún con la presencia de la madre. Y recientemente también hemos visto de que estas características eh, de alteración de la relación madre-infante pueden tener un impacto en la maduración GABAérgica, en otro proceso de plasticidad que les decía de expresión de genes, que va a dar lugar a procesos de afinamiento de circuitos específicos. Entonces, la transición normal que debería ocurrir está exacerbada, de modo que funcionalmente al sistema le prodiga cambios que van a tener consecuencias luego en su actividad. ¿eh? Y para finalizar y hacer vínculo con este curso, eh, dentro de la visión del desarrollo, eh, yo particularmente he adoptado la de Annette Karmilov, que fue alumna de Piaget, británica, tuvo un instituto, ella fundó un instituto grande en Reino Unido, pero la epistemología de Piaget la adoptó para el estudio del sistema nervioso y principalmente el desarrollo, dentro de los contextos de los trastornos del neurodesarrollo. Entonces, como hemos visto nosotros, el desarrollo no es algo que ocurra de manera definida. No comienza el día 10 y termina el día 12, más que podemos hacer esas referencias, es un continuo, no es un proceso lineal, ocurre de manera diversa. Y también es sensible a las diferencias individuales, que es lo que aporta precisamente el concepto de neuroplasticidad. Y eh,
Los trastornos del neurodesarrollo van a emerger de manera gradual, también así como el mismo desarrollo del sistema nervioso toma. Inicialmente, las especializaciones que nosotros posiblemente hemos aprendido en neuropsicología no son en el niño, se van construyendo, no nacen con estructuras especializadas, sino se van construyendo. Entonces también los trastornos van a ir emergiendo gradualmente y no se consideran como estructuras específicas alteradas, sino como desvíos de la trayectoria de ese desarrollo, y en el que la plasticidad puede tener un papel fundamental, que puede compensar o puede amplificar las deficiencias. Y dentro del curso, Marile ha hecho un énfasis en que se puede usar estrategias, tecnologías para poder identificar aquellas señales sutiles que aparecen principalmente en aquellos periodos sensibles. Entonces, en el niño típico puede aparecer mucho más amplificado, pero en los trastornos puede aparecer de manera bien sutil. Entonces, identificarlos es clave. Más tempranamente, mejor. Y antes de que ocurran las especializaciones, ¿eh? Entonces, esa es la mayor oportunidad para redirigir trayectorias. Entonces, el grupo de ANET ha trabajado bastante con 3 tipos de trastornos del neurodesarrollo, y que en el curso vamos a discutir de manera amplia los trabajos de ella. Principalmente esa es eh, una de las partes del curso, ¿eh? Y también, así como la herencia de Piaget o la epistemología piagetana, no solo es describir cuando ya está formado el trastorno, sino explicar su génesis, ¿eh? Entonces, con esto termino y les animo a unirse al curso, a esta especialización, y les agradezco por su atención. No sé si alguien va a hablar de los... Sí, Adelante, Mabel. gracias. Estamos revisando algunas consultas. Un segundo, por favor. Agradecen todos la ponencia, estimada doctora. Eh, Muy interesante todo. Si tienen algunas consultas desde el lado académico, vamos a quedar prestos para que la doctora pueda resolverlas. Mientras tanto, vamos a dar pase a Renzo, quien nos va a hablar un poco sobre este diplomado que desarrolla mucho más todavía estos temas que la doctora. ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto. Listo, Renzo, te doy pase para que por favor puedas ayudarnos con la exposición de cómo las personas interesadas podrían llevar este diplomado y tener más información, ya que estamos en plena convocatoria. Gracias. Muchas gracias, Mabel, y muchas gracias, doctora, y buenas noches con todos los presentes. Quien les habla es Renzo Osco, asesor de la Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. En esta oportunidad estoy apoyando a mi compañera Imelda Saldaña, que es la encargada de poderles explicarle referente al diplomado de especialización en detección y evaluación de trastornos del neurodesarrollo. En esta oportunidad, el diplomado se va a llevar en una modalidad a distancia. Ya hemos iniciado con el proceso de inscripciones y estamos finalizando el día. Sí, Renzo, tenemos aparentemente problemas de conexión. No sé si nos escuchas, pero no te escuchamos.
Sí, aparentemente Renzo está teniendo problemas en la presentación. Vamos ha salido de la reunión. Ahora sí me escuchan y se logra ver la pantalla con claridad. Excelente, muchas gracias. Bueno, voy comentando mientras que Renzo vuelve a ingresar. El diplomado de especialización en detección y evaluación de trastornos neurodesarrollo, tenemos inscripciones hasta el 2 de marzo. La modalidad es a distancia y pertenece a un FlexMaster. FlexMaster es una modalidad que en la actualidad está sacando Posgrado Cayetano, el que te permite poder realizar diplomados de manera independiente y que estos puedan ser convalidados con una maestría al final del programa. Es importante conocer esta flexibilidad porque nos permite inclusive completar una maestría hasta en 3 años, después de llevar los 3 diplomados y un trabajo de grado. Si en caso contrario desea iniciar con el diplomado, estamos con la convocatoria abierta para el 2 de marzo. Sin embargo, no esperemos el último momento por un tema de vacantes, de admisión y también de descuentos que ya les vamos a contar en las siguientes imágenes. Como he comentado, el programa es a distancia, la duración es de 3 meses, tenemos solo 24 vacantes y el horario es de 2 de la tarde a 8:30 de la noche. Es un horario bastante... Sí podemos compartir el brochure, Patricia, lo vamos a compartir ahora mediante el chat para que puedan tener también esta información. Los meses que se consideran son parte de un ciclo académico, sin embargo, están dentro de los horarios y la determinación de la carga horaria dentro de cada ciclo, ¿no? Permítanme. Como comentaba, el cronograma es hasta el 2 de marzo, tenemos una admisión, hay un proceso de admisión hasta el 9 de marzo, tenemos una matrícula del 24 al 27 de marzo y iniciamos clases el 30 de marzo. Los requisitos para postulación son los siguientes, ¿no? Hay la inscripción a través del Postula, upch.edu.p. Tenemos también el requisito de copia de grado académico de bachiller universitario o título, en caso título propio si hubiera algún extranjero, el copia del DNI o pasaporte, el currículum vitae descriptivo no documentado, el voucher de pago por derecho de admisión para postulación al diplomado y hay una evaluación del expediente y una entrevista personal con la coordinación académica. Aquí le doy pase a Renzo, ya volvió. Sí, Renzo, sí, ahí está, te y buenas escuchamos noches con mejor. todo y disculpen las molestias. Sí, estos son los requisitos que se presentan para que se pueda inscribir el postulante en esta oportunidad. Una vez que se evalúa el expediente, se va a pasar lo que es una entrevista virtual, por supuesto. Mal, ¿podrías pasar la otra diapositiva? Muchas gracias. En esta oportunidad de inversión, primeramente se pagaría lo que es el derecho de admisión, que tiene un costo de 200 soles, que le permite al postulante poder pasar lo que es la entrevista virtual. Una vez que aprueba la entrevista, se tendría que realizar el pago de la matrícula, que tiene un costo de 550 soles. El costo del programa tiene un costo total de 7.042 soles, que este importe se puede fraccionar hasta en 6 cuotas, que se pagarían en el transcurso que dura el diplomado de los 3 meses, que cada cuota tiene un costo de 1.174 soles, que sumando todo, el valor del programa tiene un costo de 7.792 soles. Actualmente contamos con un beneficio exclusivo, un 15% de descuento. Este beneficio lo tenemos al día de hoy por cupos limitados nada más. Este 15% de descuento solamente aplicaría en las cuotas, nada más. No está aplicando ni el derecho de admisión ni en la matrícula, solamente en las cuotas.
De igual forma, si tienen alguna duda, pregunta referente a la información que le acabamos de mencionar, se pueden comunicar con mi compañera Imelda Saldaña, que su número es 982-199-239, que también le puedo dejar su QR para que puedan direccionarse directamente a su WhatsApp corporativo, que ella encantadamente le estará apoyando y brindarle la información correcta referente al diplomado. Muchas gracias, Renzo, por la información. Recordar de que tenemos solo hasta el 17 de noviembre el 15% de descuento en todas las cuotas. Tal vez tendrás el monto, Renzo, de cuántos son las cuotas con este descuento. Claro, permíteme un momento, por favor. En este momento te indico, Mabel. Claro que sí. Tenemos algunas consultas de corte académico. Ahorita Renzo nos va a compartir el brochure a través también del chat. Y nos indican de que también si son estudiantes, por el momento tienen que llevar la licenciatura y después una especialización. Sí, de hecho, para el diplomado, como indican los requisitos, sí es necesario tener el grado de bachiller o título si es que hubieran estudiado en el extranjero, ¿no? Claro, si aprovechan el descuento que le estamos otorgando, el 15% de descuento, podrían estar pagando cada cuota un importe de 997 soles, punto 90 céntimos, con el 15% de descuento, las 6 cuotas. Perfecto. Aquí dejamos los datos de la asesora, que es Imelda Saldaña, por si quieren tomar nuevamente el teléfono, tienen el QR para el WhatsApp y también puede ser un correo electrónico. Renzo, si nos ayudas compartiendo también el brochure del diplomado a través del chat para que puedan tenerlo, todos estos datos con el plan de estudios, el tiempo, los horarios, mucho más detallado y también puedan contactarse a través de ese medio. Claro, lo voy a compartir en estos momentos en el grupo, Gracias. en el chat. Un momento, por favor. Perfecto. Ok, hay una consulta aquí, si nos podrían volver a explicar en relación con la maestría. ¿Nos explicas, Renzo, esta información de por qué este programa es un Flex Master? Es un programa educativo que la Universidad Peruana Cayetano Heredia está otorgando a los estudiantes, que le permite poder llevar un total de 3 diplomados referente a la línea eh, de la maestría que se estaría otorgando, que la maestría que estarían obteniendo es la maestría en gestión e intervención interdisciplinaria de los trastornos del neurodesarrollo. Al obtener o alcanzar los 3 diplomados, van a poder llevar un programa de elaboración de trabajo de grado, donde el estudiante completará el informe final preparado para la sustentación y pueda obtener la maestría. De igual forma, los 3 diplomados se estará llevando en una modalidad híbrida o 100% a distancia. De igual Excelente, forma, en cada Renzo. diplomado que obtengan, la universidad le estará otorgando su diploma, por supuesto. Excelente, muchísimas gracias. Aquí, doctora Grace, tenemos una consulta académica. ¿Se puede considerar periodo crítico para un bebé recién nacido, una enfermedad de la madre? Ok, gracias por su pregunta, dice Olga, ¿eh? Bien, los periodos críticos o sensibles son ventanas en el que todos estos procesos de neuroplasticidad están ocurriendo y puede depender de diferentes regiones y que también ocurren en diferentes tiempos. No todos los periodos o de todas las regiones pueden ocurrir al mismo tiempo. Es más, como les había comentado, no todas las regiones pasan por periodos sensibles o críticos. Algunos estima que se desarrollan sin estas ventanas de una gran alta plasticidad, ¿eh? Entonces, ciertamente, la identificación de si algunas características o algunos factores de riesgo al que haya sido expuesto la madre durante la gestación pueden tener consecuencias después para algunos periodos críticos o sensibles, será motivo de evaluar de manera específica el caso, ¿eh? Eh, Algunos factores de riesgo, como mencioné, incluyen los aspectos de exposiciones graves a infecciones,
a exposiciones o las respuestas, las exposiciones a tóxicos, por ejemplo, a drogas, etcétera, etcétera, que ya se saben, que se tiene más claridad, no solo, principalmente en realidad por estudios con modelos animales, que es difícil hacer esos estudios con humanos, sino hacer post-mortem, y ahora con nuevas estrategias que permitan identificar cómo van ocurriendo los cambios, ¿no? Principalmente orientados a algunos de los factores de neuroplasticidad, como pueden ser el grosor, cómo van cambiando el grosor cortical, principalmente, que se puede ver con neuroimágenes, ¿eh? Otros específicos, como por ejemplo del GABA, eh, se extraen a través de trabajos que suceden en modelos animales, ¿eh? Entonces, es difícil decir que la enfermedad de la madre puede estar afectando de manera directa en algún periodo crítico sensible del bebé. ¿Hay otras Muchas, preguntas? muchas gracias, doctora. Sí, tenemos otras preguntas relacionadas un poco más con el tema del diplomado. Más bien, doctora, de repente le invitamos a que también usted extienda esta invitación con los asistentes para este diplomado y que, bueno, vamos a hacerle llegar a cada uno de los presentes esta información de manera directa. Claro, les animo a inscribirse. Yo específicamente voy a dictar el curso de desarrollo del sistema nervioso, factores de riesgo y de protección, que estará interesantísimo, y que también el equipo eh, conformado por Marilia, que es la coordinadora del programa, tiene una amplia experiencia trabajando en este campo, principalmente dentro de esta perspectiva del neuroconstructivismo que les había comentado al final de mi presentación, identificando, haciendo uso de herramientas tecnológicas que permita no solo identificar trastornos específicos, sino mapearlos, saber su génesis y que se pueda identificar diferentes dominios del desarrollo, ¿eh? El propósito siempre es poder modular, tener las oportunidades o identificar esas oportunidades en que se puedan cambiar las trayectorias del desarrollo, ¿eh? Y creo que hay una pregunta de Ingrid sobre el de las dos cajas del estímulo aversivo con los niños, si podría ser una respuesta para las personas que desarrollan resiliencia, pero no otros cuidadores presentes. Eso es interesante que las condiciones de resiliencia podrían ser manifestadas en condiciones adversas. Esta no fue una condición adversa, sino solamente, es decir, no tienen una experiencia adversa con sus cuidadores. Se espera que son unas relaciones adecuadas, ¿eh? Eh, pero que dadas las condiciones, independientemente de los tipos de estímulos, la preferencia es guiada por el cuidador. El cuidador em, va moldeando las preferencias que pueden tener o las señales que pueden seleccionar del ambiente. Aquellos que están asociados con el cuidador, al menos en estos niños, es preferido, independientemente si este es aversivo o no. Ahora, una pregunta interesante sería, ¿qué pasa si el cuidador o la relación con el cuidador puede ser adversa, bajo condiciones tal vez, no sé, de maltrato? Si podrían tener las mismas respuestas. Entonces podrían surgir mm, hallazgos que nos podrían ayudar a discutir estos conceptos que mencionas sobre la resiliencia. Pero es una pregunta interesante que se podría explorar. Ok, mi correo es este, voy a dejar acá, por si ustedes me quieren escribir. Ese es mi correo. Gracias a ustedes por su atención. Excelente. Muchísimas gracias, doctora, por la exposición, por el espacio para aprendizaje de todas las personas, por todos los presentes, también a todos los que han asistido. Muchísimas gracias. Renzo, gracias también por la asistencia en este proceso de admisión. Y bueno, nos seguiremos viendo en una siguiente sesión de eventos de posgrado Cayetano. Gracias a todos. Buenas Muchas noches. gracias a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.